Buenas noches. Doy la más cordial bienvenida a quienes nos hacen el honor de acompañarnos en nuestra casa sede y a quienes nos siguen en los medios electrónicos en esta ocasión para llevar a cabo esta solemne sesión académica, en la que tendremos la presentación de la conferencia a cargo del capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que será impartida por el maestro José Luis Ramos Algaba, conferencista. Contamos en esta solemne sesión académica con la presencia de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, expresidenta de esta benemérita institución y asesora del capítulo juvenil. El médico veterinario zootecnista Diego Salvador Figueroa Pardo, coordinador del capítulo juvenil. El maestro José Luis Ramos Algaba, quien impartirá la conferencia Inclusión de personas con discapacidad en programas educativos del Zoológico Guadalajara, una estrategia para la conservación. Y el de la voz, licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, secretario técnico del capítulo juvenil. Procederé a presentar a nuestro conferencista. El maestro José Luis Ramos Algaba es biólogo de formación por la Universidad de Guadalajara y con una maestría en Educación y Gestión del Conocimiento por el ITESO. Es miembro del Departamento Educativo del Zoológico Guadalajara y se desempeña en el desarrollo de programas de educación y capacitación dirigidos tanto al personal del parque como a diversos sectores de la sociedad. Ha colaborado en el desarrollo de actividades educativas con instituciones a nivel nacional, tales como Acuario Mazatlán, Parque Xcaret, Estación Biológica de la UNAM, entre otras. Ha contribuido en el desarrollo de diversas metodologías para la inclusión de personas con discapacidad en entornos educativos y laborales con distintas instituciones académicas y de la sociedad civil. Solicitamos amablemente al maestro José Luis Ramos Algaba que dé inicio a su conferencia y solicito al presidium podamos pasar acá abajo para poderla escuchar. Muy bien, bueno, pues buenas noches a todos quienes están presentes en la sala y buenas noches a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Es un placer estar aquí con ustedes. Agradezco mucho a la sociedad por haberme invitado a platicar de este tema. Agradezco también, bueno, en particular a Diego, al maestro Diego, que bueno, fue quien hizo el contacto conmigo y quien amablemente me invitó a platicar. Y bueno, pues reciban un saludo desde el zoológico, desde todo el personal que ha formado parte, que forma parte de este trabajo que es muy noble, de esta, inclusive pues una filosofía que se ha ido ya instalando dentro del parque. Y bueno, con todas estas actividades que nos da mucho gusto trabajar. Les voy a ir platicando, no sé ustedes, bueno, aquí en la sociedad, si me permitan que si hay alguna pregunta se haga en tiempo o que pueda esperar hasta que termine mi participación y con todo gusto la respondemos, ¿no? Entonces, ahí, bueno, al final está bien. Ok. Igual también, pues escríbanos a través de las redes sociales alguna pregunta que pudiera ir surgiendo. Bueno, en el Zoológico Guadalajara, que ya estamos cumpliendo 35 años, en este mes que sigue, bueno, en un par de meses cumplimos 35 años, y más o menos desde hace 15 años empezamos a visibilizar la posibilidad de trabajar con personas con alguna discapacidad. No sabíamos relativamente nada y bueno, conforme fue pasando el tiempo nos fuimos empapando, periodos más, periodos menos, nos fuimos empapando de este tema y bueno, pues hemos ido aprendiendo. Y esta charla tiene que ver con esas actividades que hemos estado desarrollando más o menos los últimos 15 años, digo más o menos porque no hay un inicio definido en el tiempo, pero sí en la metodología. Entonces, bueno, les iré platicando algunos programas, algunas estrategias, algunas actividades y algunas conclusiones, algo sobre el seguimiento que hemos estado teniendo y bueno, también un poquito sobre el qué sigue. Cuando empezamos a ser más consciente el proceso de incluir personas con alguna discapacidad en los programas educativos, fue que partimos de decir, bueno, ¿qué pasa con esta población? Por ejemplo, en México, ¿qué ocurre con las personas con alguna discapacidad? Bueno, pues encontramos que aproximadamente el 15% de la población presenta en algún grado alguna condición de discapacidad.
Y en algunas convenciones con algunos expertos, sobre todo en temas de inclusión laboral, nos comentaban, tienen que pensar que todos vamos en algún momento en la etapa en alguna etapa de nuestra vida, pues vamos a ir adquiriendo gradualmente alguna condición de discapacidad, pensando por ejemplo en la visión, que con la edad se va disminuyendo. Esa es una condición a la que tenemos también que pues obviamente pensar. Y entonces en otra convención nos decía un experto, y esto se me quedó muy grabado y por eso también decidimos echarle más ganas a estos programas. Nos decía, si es seguro para las personas con discapacidad, es seguro para todos. ¿Qué cosa es seguro? Pues todo, el espacio físico, el proceso de aprendizaje, la actividad a realizar, el personal con que se va a trabajar, el equipo con el que se va a trabajar. Si es seguro para una persona con alguna condición de discapacidad, es seguro para todos. Entonces, partiendo desde esta premisa, dijimos, pues ¿por qué no pensar en nuestros procesos educativos, en nuestras actividades y hacerlas seguras para todos, incluyendo las personas con discapacidad? Entonces, revisamos estas gráficas que nos presentaba el INEGI y nos dimos cuenta que la población con discapacidad pues representa un porcentaje alto en niños, en adultos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de eso y nos preguntamos nosotros, ¿por qué en un zoológico que pareciera una institución que pudiera estar con otros enfoques o con otras cosas, por qué en un zoológico las personas, la población con discapacidad? Pues muy básico y muy importante, porque la Convención de las Personas con Discapacidad a nivel internacional nos dice que las personas con discapacidad también tienen derecho a una vida saludable, al esparcimiento, a una educación de calidad, a poderse desarrollar de la manera más adecuada posible y pues tener acceso al conocimiento. También otras dimensiones de la persona, digamos, nos lo marcan. La escuela también. Esta nueva reforma de la nueva escuela mexicana también nos habla de esta parte de la inclusión que es muy importante. Y también todas las organizaciones que se dedican al ocio y que entienden el ocio como una actividad fundamental para el desarrollo saludable de una persona, también nos invita a poder integrar esta dimensión en los programas. Entonces nosotros dijimos, somos una institución en el zoológico donde las personas van a tener esparcimiento, van a hacer algo de ocio. También somos una institución donde van las personas con discapacidad y también somos una institución que genera actividades que producen conocimiento, que contribuyen a la educación. Pues entonces le tenemos que entrar. Y empezamos a investigar, a invitar a algunos expertos, a incluir a algunos niños en algunos programas de manera sensible, de manera itinerante a lo mejor. Y hasta que logramos algunos resultados de los cuales estamos muy contentos. Fíjense que para empezar, a nuestro zoológico, las personas con alguna discapacidad ingresan sin costo. Ellos presentan su credencial en este caso del DIF, y ingresan sin costo. Todas las atracciones que hay en el zoológico también son sin costo para ellos. Entonces, logramos resolver esto. Las personas con alguna discapacidad, pues el paseo va por nuestra cuenta. Pero eso no nos asegura que vayan a aprender. Eso no nos asegura que estén incluidos en las actividades educativas. Eso no nos asegura a lo mejor que vengan a divertirse, a caminar, a cansarse, a contemplar a los animales y a disfrutarlos. Pero eso no nos asegura que se vayan a llevar un aprendizaje significativo, algo que para la vida pues les haga sentido. Y también platicando con otros expertos decíamos, las personas con discapacidad también tienen derecho a la conservación. ¿Por qué? Pues porque también consumen recursos. Entonces también tienen derecho a saber estas estrategias de
de la conservación. Y les voy a platicar de algunos programas que hemos tenido en el zoológico, en donde hemos incluido a algunas personas con discapacidad. Estos son algunas fotografías del programa de cursos de verano que tenemos en el zoológico. Los cursos de verano, bueno, pues es un programa en donde en verano los chicos de entre 4 y 15 años van al zoológico 15 días, todos los días, de lunes a viernes, de las 10 a las 2, y hacen actividades para conocer las características de los animales y bueno, cuál es su importancia en el ecosistema y la importancia de nosotros para el cuidado de estos animales. Entonces hay juegos, hay manualidades, hay conferencias, hay charlas con los veterinarios expertos, hay recorridos por el parque. Y aquí hemos recibido algunos chicos con autismo, unos chicos con síndrome de Down, algunos chicos con baja visión, con ceguera, con trastornos del espectro autista también. Y no se nos ha complicado, nos dimos cuenta, porque como es un espacio al aire libre y como está la socialización con otros chicos, algunos en un grado más profundo, en un grado más leve, pero se da esa interacción. Y al principio pensábamos que a lo mejor los otros niños pudieran asustarse o pudieran decir, oye, pero este niño es diferente, ¿por qué me tengo que juntar con él? Y no nos sucedió eso, al contrario. Como nosotros hacíamos un trato muy normal, eso era lo que el resto de los chicos veía y se comportaba de la misma manera. El único ajuste que hemos tenido que hacer es con un chico que tuvimos con trastorno del espectro autista, en un grado más o menos moderado, es que sí traía su monitor. Entonces él nos iba guiando en las actividades que podía hacer, nos enseñó mucho sobre los niveles de tolerancia, la cantidad de actividad que le podíamos poner y etcétera, etcétera. Quiero que vean a este joven aquí. Ahorita les voy a contar un poco de su historia. Es un chico que llegó a los 14 años con muchas deficiencias para socializar, y que después de 16 años ya se ha convertido en un monitor del programa de cursos de verano. Entonces, imagínense el avance social, afectivo que este joven ha podido tener, y bueno, con el programa. Pues tenemos algunos números, algunas cosas que hemos ido, colectando para poderlo platicar con ustedes. Los niveles de permanencia de los chicos son más o menos de 4 años. Hay quienes han llegado a los cursos de verano a los 4 años y se van a los 17 porque ya no pueden ingresar, o que inclusive cumplen los 18 y se quedan a trabajar. Entonces se va vinculando. Pues son actividades que van marcando a los jóvenes, y convivir con los niños con discapacidad que tenemos aporta un aprendizaje, pues diría quizá que un aprendizaje extra, pero un aprendizaje valioso para el resto de la vida, ¿no? Porque como estos chicos están con toda normalidad, pues lo normal es eso, lo normal, decía otra maestra de nosotros, lo normal es que todos seamos diferentes. Pues eso es normal. Entonces, bueno, este es un poquito de los programas de cursos de verano. Inclusive llegamos con este chico del autismo que les comento, llegamos a hacer una galería con imágenes que él dibujó, con algunas obras que él dibujó, porque él necesitaba estar concentrado. Entonces se concentraba cuando no había ruido, y cuando se sentía estresado se concentraba y se ponía a hacer unos dibujos, y resulta que eran unos dibujos maravillosos. Entonces hicimos una galería que presentamos con los papás para que ellos pudieran conocer el trabajo que hizo, ¿no? Entonces todo ese tipo de actividades nos van diciendo a nosotros cómo es que va desarrollándose el niño. Otro programa muy interesante que tenemos en el zoológico es el nombre completo es Encuentro de los Guardianes de Jalisco en pro de la conservación del agua. Los Guardianes del Agua les decimos nosotros. Se realiza una vez al año. Durante una semana, de lunes a viernes, 70 niños y niñas de comunidades, unas 35 comunidades del estado más o menos, viven en el zoológico. Llegan el lunes,
se van el viernes y viven ahí toda la semana. Durante esa semana tienen visitas a la planta de tratamiento, conferencias con profesores universitarios, tienen talleres, tienen diferentes actividades que tienen que ver con la conservación del agua. Y aquí también integramos jóvenes con discapacidad. Solamente integramos chicos con ceguera y baja visión porque es el grupo, digamos, que más conocemos y en donde podemos prever y minimizar riesgos. Entonces, bueno, hay algunos chicos que se han quedado a dormir. Imagínense para los papás dejar a su hijo que tiene el 10% visual, quedarse a dormir una semana en el zoológico con gente extraña. Bueno, pudiera sonar catastrófico, pero si lo vemos del otro lado, imagínense la cantidad de aprendizajes que va teniendo el niño en este laboratorio de aprendizaje, en este laboratorio social multicultural, porque como pueden ver ahí, pues hay niños que vienen de diferentes regiones del estado. Vienen niños de la zona wixárika, niños de la zona de acá de Chapala, de la zona metropolitana, de la zona sur. Entonces, pues se convierte la semana de campamento en un laboratorio social de aprendizaje impresionante. Habilidades de independencia, de interacción, de conocimiento del espacio, de conocer conceptos nuevos, de tener que decidir inclusive cómo buscar la ropa que se van a poner en el día dentro de su maleta. Entonces, son aprendizajes que desarrollan mucho y bueno, trabajamos con niños de sexto de primaria. Esto nos permite que ellos se prueben un poquito, los niños con ceguera o con baja visión, que se prueben un poquito fuera de la burbuja familiar, porque van a ir a una secundaria regular. No hay escuelas secundarias especializadas para niños ciegos. Tienen que ir a la secundaria regular. Entonces, la semana de campamento nos ayuda a que ellos vayan experimentando ese pasito, digamos. Entonces, eso es con los niños con discapacidad visual. El resto de los niños pasa lo mismo. Primero llegan el lunes y pues están quizá maravillados, quizá sorprendidos, quizá algunos asustados de que hay otros niños que no pueden ver ahí con ellos. Pero al paso de los días se hacen amigos, se ayudan entre ellos, ayudan a los chicos con baja visión a caminar por el parque, y también los niños con baja visión les ayudan con cosas de los sonidos, les enseñan cómo es la técnica para poder comer, la técnica del reloj, por ejemplo. Entonces se hace una mezcla, interactúan los saberes de los niños entre sí, interactúan, se transforman y pues se regresan ya transformados, ¿no? Entonces es una semana súper interesante que, bueno, ya tenemos 18 años trabajando este campamento y hemos ido aprendiendo todo el tiempo. En el equipo de trabajo también hay un impacto importante. No nada más con los niños. ¿Por qué? Porque los chicos que se quedan a cargo de estos grupos son gente que es parte del zoológico o que viene de otras instituciones a nivel nacional para poderse capacitar en este tipo de programas y aprender a manejar este tipo de chicos que requieren sí algunos ajustes, y bueno, nos sirve como un proceso de formación para otros educadores ambientales, otros biólogos, otros profesionales que trabajan en zoológicos que quieren desarrollar estos aprendizajes. Entonces todo se hace en un entorno de cordialidad y de respeto, ¿no? Que es importantísimo porque pues trabajamos con niños, pero sobre todo trabajamos con niñas, que es un tema como muy de cuidado. Esta es la semana del campamento del agua. En la clausura y en el cierre tenemos una escolta de chicos con discapacidad intelectual que vienen de un CAM, un centro de atención múltiple. Tenemos un coro de una escuela que atiende niños ciegos, entonces ellos vienen, imagínense el impacto tan fuerte de los otros niños de ver que un grupo de chicos con deficiencia visual vienen a tocar como invitados especiales al zoológico la apertura de su campamento. Entonces, bueno, pues el impacto es
muy fuerte, lo sabemos que hay muchos aprendizajes, no los podemos medir todos porque hay aprendizajes que se asimilan más adelante o con ayuda de la reflexión, por ejemplo, de los papás, pero sí sabemos que hay muchos aprendizajes y que son aprendizajes que se quedan por mucho tiempo. ¿Por qué sabemos que se quedan por mucho tiempo? Porque como ya tenemos 18 años trabajando esta semana, hay jóvenes que estuvieron como acampantes, pero que ya regresan a convertirse en monitores del encuentro. Entonces evaluamos qué recuerdan y qué se les quedó grabado, y en gran medida es eso, la interacción con los chicos con discapacidad. Entonces son programas muy interesantes. Miren, aquí algunos números. Al menos 15 chicos con baja visión se han quedado a vivir la semana de la experiencia, de lunes a viernes, solos, fuera de sus casas, con sus miedos, con sus habilidades para socializar, con sus mundos, ¿no? que se comparten entre ellos y con otros chicos, que se retroalimentan entre sí. Y bueno, pues esto es un poco la semana del campamento. Aquí un poco también algunos numeritos de lo que les platicaba. Durante estos años hemos recibido arribita de 1,000 niños y niñas de 35 comunidades del estado que han vivido esta semana, que es una semana para desarrollar conocimientos sobre la conservación del agua. Todos vienen de comunidades que tienen que ver de alguna manera con el agua. Por ejemplo, hay chicos que vienen de la región de Chapala, pues ahí está el lago. Pero hay chicos que vienen de la zona norte, por ejemplo, de la zona huirrárica, donde hay escasez de agua. O hay chicos que van del Salto, donde tenemos sí agua, pero un proceso de contaminación muy fuerte. Entonces, todos estos conceptos también se integran al aprendizaje de los niños con discapacidad, en este caso discapacidad visual. Estas dos metodologías en particular nos permitieron concursar en el 2019 en la convocatoria que se desarrolla por la ASCARM, que es la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México. Ellos tienen diferentes categorías y cada año hacen convocatoria para hacer que las instituciones zoológicas participen, y una de estas categorías es la educación. Entonces participamos presentando los resultados de estos dos programas y pues obtuvimos el Premio Nacional. Así se llama, la experiencia más significativa en educación, por la integración de chicos con discapacidad, en particular en estas dos metodologías. Entonces, bueno, decidimos entre dormirnos en nuestros laureles o pensar qué seguía, y bueno, no me dejaron dormirme en mis laureles, entonces tuvimos que seguir desarrollando más actividades, ¿no? Entonces, bueno, pensamos, ya tenemos una estructura en el área educativa, ya tenemos un equipo que conoce un poco de los diferentes grupos que conforman el espectro de la discapacidad. Ya sabemos un poquito de visión, sabemos un poquito de autismo, sabemos un poquito de discapacidad motriz. ¿Y qué pasaría si nosotros integramos personas con discapacidad a trabajar en el zoológico? ¿Cuál es el reto? ¿Tenemos el espacio? Sí. ¿Tenemos trabajo que hacer? Sí, tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Cómo podemos comenzar? Y bueno, comenzamos integrando algunos chicos con discapacidad intelectual muy, muy leve, para poder identificar cómo es que se comportan dentro del zoológico, con los animales, con la cantidad de visitantes que a veces es poca, pero que a veces es mucha. Entonces, bueno, estuvieron ahí y después nos cayó como del cielo, y digo nos cayó como del cielo porque llegó con nosotros un joven sordo. Entonces dijimos, bueno, sí lo integramos, pero necesitamos preparar al personal para poder generar un proceso de comunicación efectiva con él, y pues para que él conozca sus funciones y la retroalimentación en sus funciones. Entonces, una de sus familiares es este chico, se llama Jorge, ahí está. Una de sus familiares se vino todo un mes con nosotros
a estar haciendo acompañamiento, a ayudarnos a aprender a hablar, a utilizar el lenguaje de señas, la lengua de señas. Y una vez que preparamos a una parte del equipo del departamento educativo, abrimos un taller para todo el personal. Entonces establecimos un taller con 7 sesiones, un taller digamos básico, y lo impartimos al resto del personal. Invitamos sobre todo a las áreas de atención a público. Entonces ya tenemos una pequeña parte del parque, es pequeña todavía, pero en fin, se puede comunicar de manera efectiva con este joven que es sordo. Ya el 70% del personal va más o menos avanzando en las sesiones del taller. Y bueno, tenemos a Jorge, que es un chico sordo que se desarrolla con toda naturalidad y que se comunica, que sale al cine con algunos de los otros compañeros, que inclusive colabora en otras áreas del parque directamente con el visitante. Entonces, bueno, pues ya hace sus funciones bastante bien, está muy, muy bien integrado. El resto del personal le tiene mucho cariño. Fíjense que en alguna convención nos platicaba un especialista, nos decía: miren, cuando ustedes tienen una persona con discapacidad en su equipo de trabajo, uno de los beneficios que hay es que tienden a disminuirse los conflictos. Yo decía, no lo sé, pero definitivamente, no es que nosotros ahí tengamos conflictos, pero definitivamente el ambiente se hace mucho más armónico, más empático, y salen habilidades del resto del equipo que pues pueden estar ahí dormiditas, escondidas un poco, y que pues como está esta interacción con un joven como Jorge, pues salen ahí, ¿no? Entonces salen ahí algunas características de empatía, algunas cosas de esas que son benéficas para los equipos de trabajo, por ejemplo, en nuestro departamento educativo. No sé cómo vamos de tiempo, Diego, sí. 8:30. Vamos relativamente bien, ¿verdad? Ok, ya nada más quedan unas 400 diapositivas, ya no son tantas. Entonces, bueno, después de que nos fue bien, obviamente tuvimos que leer mucho, tuvimos que aventarnos pues convenciones internacionales, cuestiones de las leyes, manuales y protocolos de cómo abordar este tipo de situaciones, lo que se nos podía presentar, y bueno, pues ahí estuvimos. Afortunadamente pudimos establecer una estructura que le diera a este joven la posibilidad de desarrollarse bien. Y bueno, pues sí, fuimos aceptando, no sé si fueron llegando, si fuimos aceptando, o si fuimos abriendo un poco más nuestro espectro de contratación, pero nos llegaron algunos chicos con discapacidad motriz, que realmente con ellos no hubo tanto problema, no ha habido tanto problema, porque ellos solamente es de manera física, digamos, los chicos que están con nosotros, solo es de manera física, se soluciona muy fácil las necesidades que tienen y cumplen bien su función. Y bueno, nos llegaron también, tenemos un par de chicos con autistas, con grado leve, aquí en el espectro autista. Entonces, están desarrollando bien, hicimos un perfil, determinamos quién del parque tenía la capacidad para trabajar con ellos, se hizo un plan, se diseñaron varias etapas, la etapa de integración, la etapa de la integración a su función, la evaluación, y parece que van bastante bien. También tuvimos, obviamente, que generar talleres de introducción a la discapacidad. Nosotros les llamamos de esa manera porque, si bien son extensos, pues no podemos cubrir en poco tiempo todo lo que requeriría una persona para poder ser experta, ¿no?, en los grupos de la discapacidad. Sin embargo, sí pudimos generar estos talleres que dirigimos al personal, en donde los pusimos a experimentar. Ahí en la primera foto creo que hasta se ve un poquito peligroso, ¿no? Pero bueno, nos gustó ponerle un poco de adrenalina, yo creo. No le encuentro otra explicación. Pero le pusimos un poquito de adrenalina, trabajamos el manejo de la silla de ruedas, que sí se nos presenta, experimentaron la discapacidad auditiva,
la discapacidad visual, la discapacidad motriz, y entonces después hicimos un taller para generar ajustes cada quien en su área, en su área de trabajo, de cómo es que cuando se presente la oportunidad de atender a una persona con discapacidad pudiera hacerse de una mejor manera. Entonces, bueno, ellos a partir de experimentar la discapacidad pues se dieron cuenta de, híjole, es que ni siquiera sabía que tenía esto y no lo valoraba, ¿no? Ay, ¿sabes qué? Ahora que ya entiendo cómo es más o menos este grupo, creo que puedo ayudar a hacer esto, ¿no? Los guías, por ejemplo, nos decían, entonces lo que ellos necesitan, por ejemplo, los chicos con ceguera, es que yo cuando vaya haciendo mi recorrido describa más, ¿verdad? Claro, ¿por qué? Porque la persona con ceguera, pues entre más detalles tenga, mejor construye su mapa mental y se lleva un concepto, no sabemos si acertado al que queríamos decir, pero por lo menos un concepto más enriquecido. Entonces, bueno, generamos estos talleres muy interesantes, nos hicimos muy populares y ahí está, ¿no? Hace rato les contaba, no sé si se acuerdan de este joven, le pedí permiso para contar un poco su historia, me dijo que sí. Se llama Jordi y él llegó a los 14 años al programa de cursos de verano. Fue el primer chico con el que trabajamos, yo creo que de manera más consciente, en donde buscamos cuál era el tipo de discapacidad que tenía, cómo le podemos hacer. Estoy hablando del 2006, 2007 por allá. Entonces estuvo viniendo esa primera semana, muy callado, con mucho miedo, con muchas inseguridades, muy apartado, muy cerrado en sí mismo. Entonces, bueno, el primer año creo que nos fue bien porque regresó al siguiente y regresó contento. Entonces, creo que nos fue bien. Al siguiente año, pues ya se elevó su nivel de confianza, interactuaba más, se abría un poquito más a las actividades, y les digo se abría un poquito más porque el primer año no quería ni siquiera correr, porque como tiene el grado de la discapacidad que presenta es leve, entonces hay cosas que sí alcanza a ser consciente. Por ejemplo, alcanzaba a ser consciente que él no podía correr con la misma ligereza que otros niños. Entonces, ya después platicando con él, pues él decía que le generaba mucha vergüenza. Entonces al siguiente año, bueno, empezó medio a correr, ¿no? A ver, vamos a correr, Jordi, tú y yo, juntos, juntos, ¿no? Entonces, bueno, ahí corría, se cansaba, tenía siempre la opción de decir, esta actividad la quiero hacer, esta actividad no la quiero hacer. Entonces, ya con los años, yo en particular lo fui conociendo y ya sabía más o menos a dónde decirle, esto sí lo vas a hacer, a esto no lo puedes hacer, pero esto sí lo vas a hacer, como a manera de reto, ¿no? También de irlo cuidando, que no se quedara en esa misma zona de confort. Entonces, aquí lo que está pasando en esta fotografía es que él es parte de un grupo de los Scouts. Entonces, él tenía como misión, para poder obtener una condecoración, un siguiente grado, hacer una entrevista con una veterinaria, generar sus propias preguntas y escribir, anotar sus propias respuestas. Entonces aquí ya, para entonces, esta fotografía me parece que es como del 2019, en donde ya es monitor de uno de los grupos más pequeños, es completamente aceptado por los papás de los niños que vienen a los cursos de verano, que pudieran tener cierto recelo en que él estuviera a cargo de los niños. Logramos vincular su programa de los Scouts con nosotros y con el conocimiento de los veterinarios. Y entonces ahora él es un integrante más del equipo de los cursos de verano, con los niveles de confianza muy elevados, con un nivel de socialización también muy efectivo, con un nivel de comunicación muy adecuado también. Y bueno, pues es conocido por todo el zoológico, es hermano de una de las chicas colaboradoras del parque y es conocido por todo el zoológico. Y bueno, él dice que está feliz. No lo sé. Y bueno, estos son los grupos de discapacidad. Aprovecho para comentarles a quienes no lo sepan, que esta es la manera correcta de decir o de referirse a una persona con discapacidad. No es correcto
por ejemplo, decir minusválidos, no es correcto decir lisiados, no es correcto tampoco decir discapacitados. La manera correcta es persona con. ¿Por qué? Porque primero es la persona con discapacidad. Ok, una persona con una discapacidad, pero ¿cuál? Entonces, bueno, puede ser persona con discapacidad visual, puede ser persona con discapacidad motriz, puede ser persona con discapacidad auditiva, pero primero es la persona. Entonces, estos son los grupos de discapacidades que presentan algunos de los jóvenes que trabajan con nosotros. Ya podemos establecer con el Departamento de Recursos Humanos una metodología. Recursos Humanos nos dice, miren, llegó el perfil de un joven con estas características, vamos haciendo el protocolo, vamos viendo cuál puede ser el perfil del equipo que va a trabajar con él, qué función puede realizar, qué necesita, y qué zonas son seguras, qué zonas son inseguras, y vamos poniéndolo a andar nuestro protocolo, y vamos viendo cómo es que se desarrolla, cómo responde a todos estos estímulos que tiene la estructura del parque. Miren, nosotros no tenemos una metodología bien definida para evaluar, porque no existe en espacios como nosotros, no existe. Sí existen modelos que nos permiten fundamentar lo que hacemos, pero no existe una metodología como tal. Pero sí tenemos bien establecidas las maneras en las que nosotros podemos darnos cuenta que le está yendo bien, tanto al niño que se integra en los programas educativos como a los jóvenes que se integran a trabajar. Entonces revisamos niveles, que vayan avanzando los niveles de confianza, la socialización efectiva, y bueno, sobre todo que se sientan con la confianza de proponer cosas nuevas, eso, o cosas innovadoras, digamos. Eso para nosotros es el elemento más importante, porque los incluye a todos los demás y otros que no vemos y otros que sí vemos pero que no ponemos, que tiene que ver con que nos propongan cosas innovadoras. Por ejemplo, esta es una exposición de una galería. De hecho, les puse inclusive cortado el texto, nomás quiero darles un spoiler pequeño, pero no completo. Esta es una galería que vamos a trabajar con un joven autista, y esas fotografías son de él, toma momentos específicos de los animales y construye textos, en este caso textos poéticos con una interpretación propia. Entonces, esta exposición pues también tiene en el nombre, lleva la palabra autista. Eso quiere decir pues que hay una aceptación adecuada de su condición, que hay un enriquecimiento de la visión de las fotografías desde esa mirada, por ejemplo, autista, y bueno, pues que tiene una construcción pues muy bonita y que está sujeta a muchas interpretaciones. Seguramente estará ahí conectado nuestro querido Raúl Ramírez, y bueno, te prometo no contarles más, Raúl, para que ellos la vean ya terminada. Entonces, este tipo de elementos a nosotros nos permiten evaluar si realmente se cumplieron los pasos, pues vaya, los pasos de seguridad personal, los pasos de un bienestar psicológico de nuestros chicos trabajando aquí, la eficacia en sus funciones, la socialización con el resto de sus compañeros, el reconocimiento y la aceptación de la condición y el nivel de la condición, y pues el valorar esa condición para poder proponer algo que sea interesante, que sea innovador y que sea útil para el parque también. Entonces, bueno, ¿qué sigue? Como ya sé que no me van a dejar quedarme quieto, lo que queremos es seguir fortaleciendo los programas de capacitación para el personal. También queremos seguir pues conociendo más a los grupos, pero sobre todo nos gustaría, estamos empezando, nos gustaría producir material para compartirlo con otras instituciones dedicadas a la conservación que se interesen en integrar este tipo de metodologías para incluir a personas con discapacidad y que puedan trabajar de manera segura. Que hay algunas que ya lo hacen, pero que tengan como esa visión de metodología para que si les funciona, pues les vaya también muy bien. Y bueno, pues con esto terminamos. ¿Algún comentario? No sé si tenemos tiempo o alguna pregunta.
Muchas gracias, José Luis, por la presentación. Me gustaría abrir un apartado para preguntas. No sé si existe alguna pregunta, comentario. ¿Sí hay? Bien, tenemos preguntas en redes sociales, José Luis. Saludos de Fabiola Arroyo, de Francisco Javier Romero Montaño y de Jess Luna. Y el capítulo Costa Susi pregunta: saludos desde el plan, ¿cómo puede participar en estos programas alguien que vive en el interior del estado? ¿Cuál sería el trámite? Esa es una pregunta muy interesante. Bueno, puede participar de muchas maneras. Puede asistir inclusive a los cursos que tenemos. Si tiene la posibilidad a lo mejor de residir más cerca para poderse integrar a la plantilla laboral, también se puede. Y digo residir más cerca porque, entre otras cosas, nosotros también cuidamos la ruta de la persona, de su casa acá. La cuidamos en el sentido de determinar que sea una ruta segura, una ruta que no se le complique, en donde pueda tomar transporte sin que se vaya a dañar o sin que se vaya a lastimar. Entonces, determinamos bien lo que es la ruta segura. Y bueno, por eso sí sería importante que estuviera un poco más cerca. También se puede acercar con nosotros, platicamos qué habilidades, algún talento, alguna cosa que le guste, y de eso podemos partir para generar un proyecto en conjunto aquí en nuestro parque. Pues parece que son todas las preguntas, José Luis. Muchas gracias. Creo que es un tema muy, muy interesante, nuevo para muchos de nosotros. No conocíamos que existieran este tipo de actividades dentro del Zoológico Guadalajara. A continuación, agradecimientos. Sí, a continuación cedo el uso de la voz a nuestro secretario para dar algunos agradecimientos. Primero que nada, agradecemos la presencia de la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, asesora adjunta de dicho capítulo, también del doctor Renato Figueroa Pardo, ex coordinador del capítulo juvenil. Finalmente, agradecemos la participación del maestro José Luis Ramos Algaba y le pido amablemente a nuestro coordinador haga la lectura del reconocimiento. Gracias. Muchas gracias. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, AC, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al maestro José Luis Ramos Algaba por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia Inclusión de Personas con Discapacidad en los Programas Educativos del Zoológico Guadalajara, una estrategia para la conservación, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Guadalajara, Jalisco, 19 de enero del 2023. Muchas felicidades, José Luis. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, felicidades. Gracias. Y avisos. Entre los avisos, les queremos invitar el próximo martes 24 de enero a la conferencia Otro Comercio, Otra Guadalajara, El Baratillo, impartida por el maestro David Alejandro Zaraco Álvarez, aquí en la casa sede a las 8 p.m. Ahora le pido a nuestra asesora, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, nos haga el favor de clausurar la sesión. Muchas gracias, secretario. Pues antes de hacer la clausura, dar una felicitación al maestro José Luis. Realmente ha sido una muy interesante participación la suya. Nos ha enterado de un programa que yo creo que la mayoría de los ciudadanos desconocemos, y creo que todo el mundo tenemos en la familia o en nuestros conocidos alguien que pueda participar y que pueda disfrutar de estas actividades que son tan integradoras y tan socializadoras, ¿no? Tan necesarias en nuestro medio. Muchas felicidades, muchas gracias por aceptar venir aquí con nosotros. Y siendo las 9 de la noche, 45 minutos, damos... 8:46. Perdón, 8:46, ya me adelanté una hora, ¿verdad? Bueno, no, va aterrizando. 8:46, damos por terminada esta solemne sesión académica.